Bienvenidos a este nuevo video de apoyo a la monografía. En esta oportunidad conoceremos la forma, cómo se estructura y elabora la metodología de una investigación. En primer lugar, debemos de conocer a qué nos referimos o de qué se trata la metodología. En ese sentido, la metodología es aquella sección del trabajo en donde se indica la manera como se realizó la investigación. Es decir, debemos de indicar, en primer lugar, cuál fue el tipo de enfoque. En segundo lugar, la técnica o instrumento de recolección utilizados. Tercer lugar, los tipos de fuentes. Cuarto lugar, la forma como se obtuvieron, manejaron y evaluaron los datos obtenidos durante el estudio. De eso se trata la metodología, de identificar y describir claramente los pasos y las acciones que llevamos a cabo para poder llegar al resultado de una investigación. Es importante mencionar que la metodología se debe escribir en un tiempo pasado, es decir, que debemos de utilizar o conjugar los verbos en un pretérito pasado con el fin de identificar las acciones que ya ocurrieron en un pasado, que ya se implementaron con el fin de obtener la información producto del estudio. Algunos ejemplos de la escritura de estas acciones en pasado son: este estudio se basó en una investigación de tipo teórica, se realizó mediante una revisión bibliográfica, se utilizaron bases de datos académicas, se usaron criterios de selección de los estudios relevantes. En pocas palabras, podemos ver entonces que las acciones y los elementos están conjugados en un tiempo pasado. Enfoque la investigación. Cuando nos referimos a la palabra enfoque, nos referimos al marco general que orienta o que guía el diseño y el desarrollo de la investigación. Cuando nos referimos también al enfoque, tenemos que tener en cuenta que el enfoque va a contener y va a determinar la forma como se va a abordar el problema, los datos que se van a recopilar y también la forma como se van a recoger y se van a analizar en el marco eh, de esta estructura del enfoque. Para dar más información sobre los tipos de enfoques, vamos a revisar entonces esta próxima diapositiva y revisar de qué se trata. Entonces, tenemos tres tipos de enfoques. El primer enfoque es aquel enfoque que se basa en datos cuantitativos. Este tipo de enfoques, los enfoques cuantitativos, buscan medir variables y establecer relaciones entre ellas a partir del uso de datos numéricos. Algunas de las técnicas más comunes en los enfoques cuantitativos son las encuestas, los experimentos y los análisis estadísticos. Una pregunta que se puede responder, una pregunta de investigación que se puede responder desde el punto de vista cuantitativo o el enfoque cuantitativo sería: ¿qué impacto tiene el uso del móvil en el rendimiento académico? Y cuando nos referimos al rendimiento académico, tenemos que buscar la manera de medir ese rendimiento académico a partir de las notas cuantitativas que obtienen los estudiantes a partir del uso excesivo o no de estas tecnologías como lo son los celulares. El enfoque cualitativo, contrario al enfoque cuantitativo, busca comprender los fenómenos, significados y experiencias de los participantes de una investigación desde un punto de vista profundo. Algunas de las técnicas más usadas en el enfoque cualitativo son las entrevistas, las observaciones o los análisis documentales. Ejemplos de un estudio de carácter cualitativo: ¿cómo perciben los docentes la resiliencia en contextos de alta vulnerabilidad? Bueno, y por último, hay un enfoque mixto que incluye una combinación de ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, y intenta ver y estudiar una realidad desde esos dos puntos de vista. Estudiar los sujetos desde el punto de vista de sus experiencias, fenómenos y sus percepciones, y también determinar a partir de datos estadísticos o numéricos
cómo estos sujetos cambian o exhiben un comportamiento medible, observable o evaluable a partir de datos numéricos. Bien, importante mencionar que todas las investigaciones se basan y tienen que estar soportadas en datos que se puedan medir, observar y cuantificar. Entonces, en este sentido, la recolección de la información es un aspecto relevante, muy importante para poder justificar y dar validez a nuestra investigación. En ese sentido, existen dos tipos de datos primarios y datos secundarios. Entonces, aquellos datos o los datos primarios son aquel tipo de datos en el que los investigadores van a tener un contacto directo con la realidad, el problema o el fenómeno objeto de estudio. Es decir, yo como investigador puedo ir a una comunidad y determinar, preguntar, cuestionar a los participantes de la investigación sobre algún aspecto que sea relevante para mi investigación. Entonces, básicamente es tener un contacto directo con los sujetos objeto de estudio. Y los datos secundarios son aquellos datos que se recopilan a partir de una mediación, perdón. Es decir, que voy a recogerlos a partir de la reelaboración o el análisis que han hecho otros investigadores acerca del problema que estoy tratando de estudiar. En pocas palabras, los datos secundarios son aquellos datos que obtengo de otras investigaciones que ya se han hecho al respecto. Bueno, es importante mencionar que la monografía, al ser una investigación de carácter básica y exploratoria, no implica llevar a cabo investigaciones más allá de un carácter documental. Es decir, que yo, básicamente, al hacer una revisión de la bibliografía, de la literatura muy juiciosa, yo podría eventualmente responder una pregunta de investigación que me he planteado con anterioridad. Pero si alguno de los estudiantes que están viendo este video desea combinar ese enfoque, el enfoque cualitativo con la técnica de revisión documental, con una técnica cuantitativa como la encuesta o el cuestionario o los experimentos, lo puede hacer sin ningún problema. Pero con tal de que podamos hacer una investigación, al menos documental, exploratoria, podremos cumplir con el objetivo de responder una pregunta de investigación de una forma eh, adecuada como lo pide el IB. En ese sentido, entonces vamos a revisar de qué manera se puede realizar una investigación de carácter cualitativa a partir de la técnica de investigación documental. Bueno, a continuación vamos entonces a ver qué es la técnica o el instrumento de análisis documental o también conocido como revisión bibliográfica para poder entonces determinar cómo se puede aplicar a la recopilación y el análisis de datos de nuestra monografía. Entonces, el análisis documental, también conocido como revisión de la literatura, es básicamente el análisis de la información escrita o publicada en documentos que estén relacionados con el tema, el propósito y las demás características que busca responder o analizar nuestro ensayo extendido. En ese sentido, es importante mencionar que los documentos que podamos ir encontrando a lo largo de nuestro estudio también pueden abordar, abordar las temáticas desde puntos de vista complementarios, distintos, pueden abordar problemas de carácter de actual, entre otras, digamos, puntos de análisis o criterios de evaluación con el fin de poder entonces responder esas preguntas que nos hacemos. El análisis documental se basa principalmente en fuentes de carácter secundarias, es decir, documentos escritos y publicados por otros autores. Y algunos ejemplos de fuentes secundarias son los libros, las revistas, las tesis, las conferencias escritas, entre otros documentos publicados. ¿Qué recomendaciones hacemos para llevar a cabo un análisis documental bien estructurado
a lo largo de la monografía. Entonces, primera recomendación, que cada uno de ustedes se asegure de seleccionar las fuentes de acuerdo al problema planteado, el objetivo y también las características de su investigación. Ejemplo de ello, las fuentes que soportarán mi estudio serán fuentes secundarias. Ahí estoy indicando que mi estudio se va a basar en documentos publicados por otros investigadores y los cuales van a tener una relación directa con mi tema objeto de estudio. Recomendación 2. Tener siempre presente qué tipo de información se requiere. Es decir, si mi investigación va a ser secundaria y quiero que los resultados de mi investigación sean válidos, sean rigurosos y tengan un impacto en mis lectores y mi audiencia. Entonces voy a utilizar eh, documentos académicos científicos, tales como artículos de revista, tesis y libros que son publicados o respaldados por universidades o instituciones de educación superior. Otra recomendación, la tercera, establecer criterios que permitan abordar el estudio documental. Ejemplo de ello, los documentos deben de tener unas características particulares que garantizan su calidad, como por ejemplo, deben de ser documentos actuales, deben de proceder de sitios académicos o sitios con eh, procedencia de dominios educativos, gubernamentales o de organizaciones sin ánimo de lucro. Y también estos documentos pueden y deben de hacer referencia a documentos que tengan una relación directa con el tema objeto de estudio. Eso se llama pertinencia de la información. Y también puedo indicar como un criterio de mi búsqueda y uso de la información que estos documentos deben estar en inglés o en español. Bueno, otra recomendación es que los investigadores deben de indicar la forma como se hizo el análisis de los documentos, es decir, a través de qué manera se hizo el análisis, es decir, se leyeron los documentos, se compararon los resultados, las conclusiones y se pudo identificar patrones, diferencias y similitudes entre los puntos de vista. También importante indicar la manera como se captura la información y cómo a partir de la elaboración de resúmenes y de uso de organizadores gráficos o fichas bibliográficas se pueden utilizar o analizar mejor la información. Por último, se debe indicar también qué documentos o cómo los documentos analizados me dieron la oportunidad de identificar esos patrones, esas diferencias y similitudes que al final me permitieron llegar a una conclusión basada en resultados relacionados con el tema. Finalmente, para ir terminando, les dejo acá en pantalla algunas de las preguntas que cada uno de ustedes se debe responder con el fin de determinar que su metodología sí responde y sí describe de forma adecuada cada uno de los pasos que debe soportar la elaboración de una investigación. Cabe mencionar que las preguntas vistas en la diapositiva anterior se pueden complementar con este último caso o en esta ronda de ejemplos que voy a presentar a continuación y los cuales se pueden acceder a partir de esta URL que está cortada en pantalla. Aquí rápidamente vamos a poder ver que en el archivo que se les compartió con anterioridad, estructura de la monografía, hay una nueva pestaña, que es la tercera de izquierda a derecha, llamada metodología. Acá van a poder encontrar 3 modelos de 3 estudios que basaron su metodología en una técnica de revisión documental. Y acá van a poder ver la manera como esos estudios elaboraron y justificaron esas metodologías, describiendo los pasos que componían su investigación. A partir de estos 3 estudios, los invito para que elijan cuál de todos ellos describe mejor su metodología y la adapten al propósito de su investigación. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.